Bien, estamos estudiando el libro de los Hechos. Vamos a Hechos capítulo 9. Nos ponemos contentos cuando escuchamos la palabra del Señor. En el último servicio tuvimos 28 pastores que estaban visitando de Corea del Sur. Es interesante ver cómo estos líderes y pastores estaban en Tulsa para una actividad en la Universidad de Oral Roberts, pero específicamente querían estar aquí en la iglesia de Victory. Y hay otros pastores de otras partes de Indianápolis. El nieto de Lester Summerall también estaba con nosotros acá. Tuvimos gente que viajó más de 40 millas para estar aquí. ¿Cuántos de ustedes manejaron más de 40, 50 millas para estar aquí? Démosle la bienvenida a esta gente y apreciamos el esfuerzo que hacen para venir a la iglesia. Los precios de gasolina, yo estoy patinando a la iglesia. He estado patinando últimamente. Bien, Hechos capítulo 9. La semana pasada hablamos de que Saúl se encontró con Jesús en el camino a Damasco para decir, esto no es permanente. No estoy hablando del cambio de Saulo. Cuando Saulo estaba pasando por momentos difíciles, donde la gente no creía en lo que él estaba tratando de hacer, él no creía en que él estaba cambiando, que había cambiado de la persona que era anteriormente, pasando por adversidad, este versículo, este capítulo, se enfoca a este tema. Hay una persona que se está muriendo y las cosas cambiaron. Y estaba leyendo el resto del capítulo. Me imagino que aquí hay gente también, que hay gente que se siente desanimados. Quiero recordarte que las cosas no son permanentes, que las cosas van a cambiar rápidamente y que espera un milagro. Espera un milagro y un rompimiento. ¿Por qué digo eso? Porque servimos a un Dios que nos lleva de gloria en gloria y de fuerza a fuerza. No adoramos a un Dios que va para atrás, sino que un Dios que va para adelante. Un Dios que va desde el momento a la victoria y nos lleva de victoria en victoria. Prepárate. Quiero leer la Biblia desde la versión del Message. Entonces, Ananías 17. Entonces, él está hablando. Le dice a Ananías, el mismo Señor que se pareció a ti, se apareció a mí también. Y vemos esa canción que dice, yo veo claramente cuando está lloviendo y veo todos los obstáculos que hay. La niebla se está limpiando, se está levantando para que veamos mejor las cosas, para que seamos llenos del Espíritu Santo. Es importante ver que como las escamas de los ojos de Saulo cayeron cuando empezó a transformar su vida. Dios está preparando para sacar las escamas de tus ojos. Cuando el hijo pródigo vino a sus sentidos, las escamas bajaron y salieron de sus ojos y pudo ver la verdad y la realidad. Esperamos que las escamas de los ojos de los ciegos espirituales sean limpios. Parece que tengo algo en los dientes, dice. Okay. ¿Usted ha sentido eso? Bueno, vamos a editar esa parte del mensaje. Entonces es interesante observar que las escamas salieron, bajaron, fueron limpias de los ojos de Saulo. Él recibió el bautismo. Entonces Saulo, después de este momento, tuvo una buena comida donde se juntó con algunos amigos. Hay gente con quien yo tuve la oportunidad de comer recientemente. De la misma forma, Saulo estaba comiendo y recuperó su fortaleza. Entonces era interesante porque la gente pensaba que Saulo venía a matarlos, porque eso es lo que le hacía. Pero
Saulo fue a trabajar. Su nombre no había cambiado todavía. Tú no tienes que esperar a que cambie tu nombre para empezar una nueva vida. No tienes que esperar un nuevo trabajo para que trabajes de una forma diferente. No tienes que esperar que te den un título para que seas un líder. Si Dios te ha llamado, si Dios te llamó, empieza a caminar en esa salvación. Hay gente que está esperando que cosas ocurran para empezar a cambiar las cosas en sus vidas y esperan una y otra cosa, pero tú no tienes que esperar que otras personas aprueben cuando Dios ya te salvó y te ha enviado. Entonces, Saulo no perdió tiempo en esto. En el año 2022 estamos ahora y Cristo va a venir pronto. No pierda tiempo. Si el Señor te trajo a la iglesia, ponte a trabajar. Entonces, el Señor le estaba diciendo a Saulo, te tengo que sacar de ese camino donde estabas caminando para que veas la luz. Y Jesús estaba, para que él conociera que Jesús era el Hijo de Dios. Y ellos se fueron sorprendidos. ¿Quiénes fueron sorprendidos? Los discípulos. Porque ellos no estaban seguros si este hombre realmente era seguro. Estaban sospechosos de Saulo. ¿Has estado sospechoso de alguien? Y dices, no sé lo que voy a hacer con este hombre. No sé lo que pienso de Saulo. ¿Has tenido esa oportunidad donde la gente está sospechoso de ti? Y yo prefiero cometer un error porque creo en vez de ser sospechoso. Donde, por ejemplo, cuando uno está sospechoso que la gente no ha cambiado, no le damos la oportunidad para que el Señor se mueva en su cambio. El discernimiento viene del Espíritu Santo, pero la sospecha es cuestión de la carne. Entonces, Saulo no dejó que la sospecha lo echara para atrás, lo parara de lo que él estaba haciendo. Y ellos se preguntaban, los discípulos, ¿no es este el hombre que estaba persiguiendo a esta gente? ¿No es este el hombre que sabemos lo que hizo en el pasado? ¿No es este el mismo hombre que vino a hacer muchos daños a mucha gente? Entonces ellos estaban pensando en lo que había pasado en el pasado. Fui a un viaje misionero anteriormente, en el año 2009. Habían varios adultos que fueron y algunos de ellos habían sido salvos a corto plazo antes de ir en el viaje. E inmediatamente fueron a un viaje misionero. Pero cuando fuimos en el viaje misionero tuvieron un cambio de vida realmente profundo. Cada santo tiene un pasado y cada pecador tiene un futuro. ¿Cuántos de ustedes que son santos aquí tienen un pasado? ¿Cuántos sabes también que estás contento que tienes un futuro? Entonces, los pecadores tienen un futuro y los santos también tienen un pasado. Dios tiene un futuro para cada uno de nosotros. Y eso es lo que ocurre en la iglesia de hoy. Estos nuevos conversos, estaban viniendo en este viaje misionero y nos dijeron, pastor, ore por mí. Los amigos que yo tenía anteriormente no me creen que yo he cambiado. Ellos piensan que yo soy la misma persona que era antes y que hacía cosas raras, pero yo he cambiado, mi corazón es diferente, no soy yo quien era anteriormente. Yo le dije, yo te creo. Usted me cree, ellos decían, pero no puedo convencer a mis amigos. A veces Dios está tratando de liberarte de la opinión de otra gente de tu pasado. Y el Señor, y tú tienes que decirle hasta luego. Y los tienes que amar desde la distancia porque ellos no te llamaron a ti, Dios te llamó. Ellos no te calificaron para el ministerio, por lo tanto, no permitas que ellos te descalifiquen. Busca la aprobación de Dios y obedece lo que el Señor te está pidiendo que hagas. Algunos de nosotros todavía estamos conectados con las cosas del pasado. Y sabemos entonces cómo era Saulo y lo que hacía. Y estamos sospechosos de él. Pero me gusta lo que dice en el versículo 22. Dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo.
Mi papá decía anteriormente que aunque los perros estén ladrando, el tren sigue moviéndose. Entonces, no deje usted que la gente que dice que tú eres un pecador, tienes un pasado malo. Y nosotros tenemos que seguir caminando hacia adelante en la forma en que Dios quiere que nosotros caminemos. Pero siempre hay una voz. Tenemos que tener cuidado con a quién le contestamos, a quién escuchamos. ¿Escuchamos y respondemos a las voces de los críticos o a las voces de Dios? ¿Escuchamos al grupo o escuchamos la voz de Dios, a la voz de Cristo? ¿Escuchamos a lo que ellos dicen o a lo que el Señor está diciendo con nosotros? Ellos no te crearon, por lo tanto, no dejes que te destruyan. Siempre van a haber críticos. Y siempre va a haber un grupo, y el grupo no es estable. Hoy día te llaman y mañana te dicen, queremos crucificarte. Lo mismo que le pasó a Jesús, lo mismo le pasó a Saulo. En un momento a Jesús le decían el rey y el Hijo de Dios, y después lo querían crucificar. Entonces, hay momentos donde hay contradicciones con la gente, pero hoy yo quiero que tú sepas que tú eres un hijo de Dios, tú eres redimido, eres perdonado, eres liberado para vivir la vida que Él te llamó a vivir. Donde las sospechas no pararon a Saulo, no permitas que las sospechas te paren de tu misión. El momento que él tenía, él lo quería mantener. Escuché la historia de un agricultor donde él tenía un burro y este burro, un asno, estaba muy viejo y ya era tiempo de que tenía que morirse, pero él no tenía la fortaleza para matar al burro. Así es que dijo, voy a poner al burro en la noria y lo voy a enterrar, aunque lo entierre vivo, pero no tengo la fortaleza para matarlo. Entonces puso al burro en la noria, al fondo de la noria, y tomó una pala y empezó a tirar la tierra sobre el burro. Y el burro sentía que la mugre y la arena y la tierra le pegaba y el burro pensaba, parece que ya no me quieren, parece que me están rechazando. Entonces, y la tierra caía, y él se decía a sí mismo, ¿qué hice yo para merecerme este castigo? Que no he sido muy bueno, he estado trabajé toda mi vida para este hombre y ahora me está tirando tierra. Y finalmente el burro se dio cuenta que la tierra caía y lo estaba enterrando, y el agricultor se sentía mal de que lo estaba enterrando en vivo, y entonces el burro dijo, ¿sabes qué? Tengo que sacudir la tierra de mí. Así es que la próxima vez que llegó un trozo de tierra, él la sacudió y se puso a poner las patas sobre la tierra. Y cada vez que caía tierra, él se sacudía la tierra y pisaba la tierra, hasta que después de 3 horas el terreno subió, obviamente, y después de varias horas el burro salió de la noria y empezó a correr, porque ninguna de las opiniones y las cosas que la gente te tira sobre tu vida tienen que enterrarte. No importa lo que la diga, porque tenemos que sacudir lo que la gente nos dice. Saulo no permitió que la tierra, que la basura que la gente quería tirarle, ponerle sobre sí, aceptarla. Él no aceptó todo eso. Él tenía. Entonces tenemos que tener la fortaleza dura, la piel dura, pero un corazón de paloma, para aguantar las cosas difíciles que la gente nos dice, pero también tener un corazón flexible. Entonces el Señor lo llamó a él a predicar el mensaje. Habían judíos que querían matarlos, pero Saulo supo que habían judíos que lo querían matar. Entonces, una noche, los discípulos lo ayudaron para escapar y lo sacaron, lo pusieron en un canasto, donde lo bajaron desde el techo para que pudiera escapar. Entonces, la pregunta es, ¿quién está sujetando tu canasto? Piensen eso. La gente que estaban sujetando
el canasto, Saulo tenía que confiar en ellos porque podrían fácilmente botar el canasto y se hubiera acabado todo. Y el canasto con él hubiera caído al suelo, pero él tenía que confiar en la gente. Qué bueno que hay gente que nos rodea y que está sujetando el canasto, que nos está sujetando a nosotros. Dios dice, tengo un plan para ti, este no es el último capítulo de tu vida, esta no es la última etapa, este no es el último capítulo, yo tengo cosas nuevas para ti. Dios tiene un plan para ti, gracias a Dios, porque hay gente que está sujetando tu canasto, el canasto de tu vida para ayudarte a hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Vemos lo que Dios está haciendo contigo y te queremos ayudar. Antes de que Saulo fuese a Jerusalén, él fue a Arabia. Nosotros no vemos eso en Gálatas. En Gálatas, capítulo 1, porque él fue entonces a un estudio que estaba haciendo de aprender el ministerio de la palabra del Señor. Entonces yo quiero que ustedes sepan, dice en el versículo 11, «Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según los hombres. Yo no he recibido mi revelación de Jesús, de otra gente. Ellos no vinieron a enseñarme, Bartolomé no vino a enseñarme, Juan y Marcos no vinieron a enseñarme. Yo recibí la revelación de Jesús. Tú necesitas una revelación personal de Jesús. ¿No necesitas Pastor Paul que te revele? Yo recuerdo cuando yo tenía 18 años y yo decía, Señor, yo no quiero tener la revelación de mi padre, no quiero tener los cantos de mi mamá, yo quiero mis propios cantos, yo quiero que tú me muestres a mí lo que tú quieres que yo haga, que yo, Paul, pueda recibir la revelación de Jesucristo personalmente para mí y para ti. Tú necesitas, Él quiere darte tu propia visión y tu propio canto. Dios, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo creo que el Señor quiere darte a ti tu propia visión, una revelación personal. Y Pablo dijo, yo experimenté a Jesús personalmente. Él me encontró en el camino a Damasco, sacó las escamas de mis ojos. Y yo me acuerdo, y aunque yo era un hombre diferente y le causé mucho dolor, perseguía a los cristianos e hice muchas cosas, estaba avanzando en una religión extremada. Pero en el versículo 15 dice, pero cuando el Señor me separó desde el principio, desde que yo era niño. El Señor tenía un plan para mí desde el principio. Dios me estaba separando. Y Él dijo, pero cuando yo agradezco a Dios, que cuando me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, y Él estaba contento de mostrarme a su Hijo. Y mi respuesta inmediatamente no fue consultar enseguida con la carne o con la sangre o con la gente, los religiosos. Ten cuidado a quién le preguntas referente a tu identidad. Y aún hay buenos cristianos que tienen buenas intenciones, pero sin quererlo, te quieren cambiar la identidad de lo que Dios quiere darte. Yo recuerdo que había mucha gente que eran cristianos, pero sin querer, ellos querían imponer sobre mí cosas que el Señor no estaba diciéndome que yo hiciera. Entonces es importante que nosotros entendamos que la opinión de la gente no es tan importante como la opinión de Dios en nuestra vida. Entonces Dios nos califica. Aún mi padre, él pasó por etapas donde él sabía que el Señor lo había llamado a un ministerio muy claro y muy específico, y la gente le decía, no, es mejor, yo creo que el Señor te está llamando para que tú vayas a otra área de trabajo en Arkansas y que hagas otras cosas, que sea un jugador de fútbol. Y él sabía en su corazón el llamado que Dios le había dado a él, era empezar una iglesia. Entonces tú tienes que saber para qué te llamó Dios a ti. En el versículo 17 dice, entonces ni subí a Jerusalén, pero fui a Arabia. Entonces, antes de ir a Jerusalén, como estábamos hablando en el libro Los Hechos, antes de ir a Jerusalén fue a Arabia. Y mientras estaba en Arabia, por 3 años, él estaba estudiando en el ministerio del desierto, enseñando a escuchar la voz de Dios. Y yo quiero hablarte referente a esto. ¿Cómo te mantienes motivado cuando hay cosas no están funcionando bien?
es importante que recuerde que esto no es permanente. Háblanos, Señor. Yo te pido que tú hables a cada persona esta tarde. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado específicamente a cada uno de nosotros y quiero hablar una palabra de victoria sobre cada persona que está aquí, que salgamos motivados. En el nombre de Jesús, todos digan amén. Amén. Número 1, escucha la voz de tu Padre Celestial. Cuando te sientes desanimado, cuando estás pensando, van a cambiar las cosas, ¿a quién escuchas? Escucha la voz de tu Padre Celestial. Escuché un escritor, Larry Davis se llama este hombre. Había mucha gente viendo un partido y pusieron su foto, la foto de él, y la gente gritaba su nombre, Larry, Larry, le decían. Entonces, cuando él, después de estar ahí siendo adulado por toda la gente, una persona, cuando estaba yendo al estacionamiento, una persona le gritó muchas groserías y le dijo, tú no sirves para nada. Y él estaba compartiendo esto más tarde. Dice, había miles de personas alabándome en el estadio y esa noche solamente escuché a una persona que me estaba criticando. Y por el próximo año, dentro de mí caí en una gran depresión. Y pensé que no había alcanzado ni había logrado ninguna cosa. Pero yo quiero decirte hoy que si no tenemos cuidado y que nosotros nos ponemos a vivir de los complementos y la adulación de la gente, entonces vamos a caernos rápidamente. Entonces cuando vamos a estar subiendo y bajando emocionalmente, cuando nos sentimos bien o nos sentimos mal. La única forma de mantenerte estable en el llamado del Señor para tu vida es escuchar la voz de tu Padre Celestial. Enfócate en la voz de Dios. Tu Padre Celestial no es un acusador. Él es el motivador. Cuando Saulo estaba en Arabia, yo creo que Dios lo estaba construyendo, lo estaba fortaleciendo, le estaba recibiendo fortalezas. Antes de haber escrito el libro Romanos, él estaba recibiendo fortalezas en Arabia, donde él pensaba, estoy convencido que nada es más grande, donde ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Él estaba recibiendo revelación por adelantado de parte de Dios, la voz de Dios silenciaba a todas las otras cosas. Él neutraliza las opiniones de los hombres para sabiendo que la voz de Dios es lo que Dios está diciendo, es lo que vale. El mundo anda buscando muchas voces y escuchaste lo que dijo so-and-so, esta persona o la otra persona. ¿Viste lo que está escrito en Instagram? Bueno, lo importante es qué pensamos de lo que Dios está diciendo. ¿Quién determina qué cosa? Dios, el creador de todas las cosas. Antes de que nosotros estemos preguntando la opinión a otra gente, preguntémosles a Dios. Escuchemos la opinión de Dios. Primero, la opinión de Dios. ¿Cuál es tu brújula moral? ¿Quién indica cuánto vales tú? ¿La gente? ¿El partido político? ¿Los gobernadores? ¿Los políticos? No, tu creador. Él te ama, Él te ha perdonado, Él te ha redimido, Él tiene un plan para tu vida. Y hay 4 cosas que Dios le estaba hablando a Saulo mientras estaba en el desierto. Él estaba construyendo su identidad. Cuando nosotros estamos pasando por ciclos de vida, las cosas están cambiando, Dios está construyendo nuestra identidad. Entonces, Él quiere estar con nosotros para construir su identidad en nuestra vida. Tú no eres lo que la gente te ha hecho a ti o ha hecho contra ti. Lo que está ocurriendo en el trabajo son cosas temporales. Y dices, y estás pensando, todavía me falta esto, tengo que lograr esto, tengo que lograr otra cosa. Tú no eres lo que tus hábitos son, tú eres un hijo de Dios. Saulo estaba aprendiendo y estaba identificándose a sí mismo con lo que Dios le estaba diciendo que en él era. Y la gente piensa a veces, hasta que no cambie en la parte externa, entonces voy a cambiar en la parte interna. Pero es importante que entendamos que primero empezamos a cambiar lo que está en nuestra mente. Ahí está el campo de la batalla, es en la mente, en el corazón, no es externamente. Pero el cambio de actuación ocurre cuando cambia dentro de nuestra mente. Tengo que liberarme. Bueno, no.
Tienes que primero cambiar y entender tu identidad, que yo soy hijo de Dios, que yo soy hijo de Dios. Dios está conmigo. Nadie puede estar contra mí. Yo puedo hacer todas las cosas a través de Cristo Jesús que me fortalece. Entonces Él construye nuestra identidad. Número 2, Él construye perseverancia. Antes de que te vayas a Jerusalén, era importante que Él fuese a Arabia para que Él entendiera el proceso de la perseverancia. Nada paraba el momento que tenía Saulo, porque él estaba aprendiendo cómo perseverar, porque más adelante él iba a transformarse en Pablo, pero en este momento como Saulo, Dios estaba desarrollando la perseverancia en su vida. Él nos muestra cómo continuar moviéndonos. Corrí una media maratón con mi esposa. Y cuando estábamos corriendo, había momentos hacia el fin donde yo estaba sintiéndome muy cansado. Estábamos en la milla número 13 y sentí como que estaba demasiado cansado. Me faltaban fuerzas, estaba corriendo calmado y sentía que mi cuerpo ya era demasiado pesado. Y pensé, me hubiera gustado hacerlo rápido. Somos una generación de microondas que queremos que las cosas pasen instantáneamente, ¿no? Entonces tiene que ocurrir ahora mismo, rápidamente. Pero Dios a veces dice, no, tiene que ocurrir, tienes que perseverar lentamente. Quiero mostrarte paso por paso cómo tienes que no desalentarte, no soltar la toalla. Aunque estés cansado, no significa que no estás cerca de la meta. El Señor puede mover montañas y el Señor a veces no quiere mover la montaña externa, pero quiere mover la montaña dentro de nosotros, la montaña de la flojera, la montaña del miedo, de apatía, esperando que la otra gente haga las cosas. Pero Dios le estaba enseñando a Saulo a que fuese perseverante para sacar todo lo que estaba siendo una barrera en su vida para que pueda correr la carrera que Dios quería. Entonces hay gente que está ayudando cuando te sientes cansado. Dice, no pares, no dejes de correr. ¿Cuántos de ustedes están contentos con mi esposa? Me está diciendo, sigue adelante, no pares. Necesitamos el apoyo. La pastora Ashley, mi esposa que está ahí, ella predicó un mensaje que decía, mejor en la batalla. Y tienes que ver ese mensaje. Pero la idea de la perseverancia es que nosotros tenemos que elegir el camino de Dios. Yo continúo presionando hacia adelante porque yo siento y veo lo que Dios... Y en esa carrera yo sentía que mi esposa me estaba diciendo, no sueltes la toalla, no te desalientes, sigue corriendo. Entonces Dios continúa y se mantiene construyendo el carácter en nuestra vida. Tercer punto, construye el carácter en nuestra vida. Él produce carácter a través de las cosas difíciles y también construye esperanza a través de este proceso, entendiendo que Dios no ha terminado, que esto que está ocurriendo en este momento no es permanente. Dios está haciendo algo bueno y va a hacer algo nuevo en tu vida. Las cosas se van a mejorar. Dios está trabajando todas las cosas para bien. Más adelante en Romanos, donde él dice, declaramos las cosas que no son como si son. Caminamos por fe, declaramos por fe, creemos. Y más adelante, él estaba entendiendo en este proceso que todos pasamos por un desierto, todos pasamos por un momento donde estamos en Arabia aprendiendo y siendo procesados. Entonces Moisés pasó por eso, él fue llamado para ir a sacar a la gente de Egipto y sacarlos a la tierra prometida, pero fueron 40 años desde que salió de Egipto y cuando vio a Dios en el fuego y fue motivado a que fuese a sacar a la gente de equipo. Y él entendió a Egipto y él entendió que él era quien tenía que tener esa identidad claramente, que lo iba a llevar para sacar a la gente. Saulo estaba siendo procesado en Arabia, donde habían días de Arabia, noches en Arabia, donde el Señor lo estaba enseñando y procesando. Como un diamante
en bruto. A ver, pastora Ashley, ¿puedo ver tu anillo de diamante? Cuando Dios te está llamando por un momento diferente y difícil en tu vida, Él empieza a trabajarte como un diamante. El diamante no es precioso al principio. Lo que hace que sea bonito y precioso es que tiene que pasar por el fuego, tiene que pasar por la presión, tiene que pasar por el proceso de corte. Siempre hay un proceso. Si estás pasando en este momento donde sientes el dolor del corte, estás siendo preparado para una victoria que viene más grande que tú no has visto anteriormente. Entonces, entónate, sintonízate a la voz de Dios. Entonces, Saúl lo bajan en un canasto en Hechos capítulo 26, entonces, y dice, cuando vino a Jerusalén, entonces trató de juntarse con los discípulos, pero los discípulos tenían temor y le estaban efectivamente diciendo que tenían temor, sospechosos de él, no le creían. En el versículo 26 hay un segundo rechazo que él vio y recibió. Entonces hay gente que decía, no tenemos confianza en Saulo, ya sabemos, porque como la película donde dice, estos asientos están tomados, tú no puedes sentarte aquí porque sospechamos de ti. Hay mucha gente en la iglesia que tiene una mentalidad de que los asientos ya están ocupados, donde no queremos darle hueco y espacio a nueva gente. En vez de decirle a Saulo, ven Saulo, siéntate con nosotros, participa. Tenemos que ser una iglesia que da la bienvenida a la gente que a lo mejor no son lo que nosotros queremos. Nosotros no le preguntamos a la gente y los interrogamos en la puerta de la iglesia. Tú ven cómo estás y ven cómo eres. Pero yo creo que tenemos que identificar a la gente. No, usted fue pecador también antes de entrar aquí y aún lo es. Todos nosotros somos salvos por gracia. Ninguno de nosotros es mejor que otras personas. Demos la bienvenida a toda la gente. Aunque hayas tenido un aborto la semana pasada, o te metiste en problemas la semana pasada, o recién saliste de la cárcel, ven a la iglesia de Víctor para recibir lo que el Señor tiene que darte. ¿Por cuál de nosotros podemos decir que no hemos pecado la última semana? Este es un hospital para los que están heridos, para los que necesitan sanidad. Necesitan ayuda. Nosotros debemos juntar a la gente que necesita ayuda. Tú no tienes que limpiarte y lavarte antes de venir a Cristo. Tú no tienes que ser perfecto para entrar a la iglesia. Tú ven cómo estás, aunque seas un trapo sucio, ven y Dios te va a limpiar. Entonces Saúl entró y los discípulos, en vez de aceptarlo, lo rechazaron. Eso duele. Cuando la iglesia te hiere, yo pensé que la iglesia había más gracia, que había más voluntad. Yo creo que el Salvador iba a ser mejor a través de esta gente. Y todos hemos recibido heridas a través del proceso de la gente que está en la iglesia. Pero gracias a Dios, porque en el versículo 26, 27, entonces dice, pero Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles, dice. Bernabé lo tomó y lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor Jesús en el camino. Él no es lo que antes era. Entonces gente no quería creer en Saúl, pero Bernabé apoyó a Saúl. Entonces hay gente que dice, yo creemos en ti, pero no queremos ser tu amigo. Pero gracias a Dios por los Bernabés que hay disponibles que dicen, yo creo en ti. Hay tres cosas que nosotros podemos aprender de Bernabé. Él creyó en Pablo antes de que otros creyesen. Hay gente en el mercado de las acciones siempre se dice que hay que comprar cuando los precios están bajos. Cuando hay gente
que son menospreciadas. Yo estoy agradecido por gente que me miró y vio en mí potencial cuando yo no valía mucho, pero había gente que dijo, sabes, aunque este hombre sea diferente y toca la guitarra y predica diferente, pero él tiene un llamado de Dios y el Señor va a hacer cosas grandes en su vida. Y hubo gente que me apoyó a mí. Pero entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que ayudar y apoyar a la gente que tiene un llamado, aunque otra gente no quiere invertir en tu vida y tú ves que hay un llamado de Dios en su vida, tú debes. Entonces, otra cosa que Bernabé hizo, que él apoyó el liderazgo de Pablo. Cada libro que Pablo escribió, él le dio crédito a Bernabé, porque Bernabé fue quien lo apoyó para que pudiese empezar en el ministerio. Si no fuese por Bernabé, no habría una iglesia, no habría habido una iglesia en Éfesos, en Tesalónica, no habría un libro de Romanos. Bernabé ayudó a que Saulo encontrara su voz como Pablo. Bernabé, tercer punto, empoderó a Pablo para que alcanzase su potencial. ¿A quién estás ayudando tú? Bernabé no tenía nada que probarle a nadie, no tenía nada que esconder. Él era un líder servidor. Él estaba ahí para aumentar, para motivar. Ve el versículo 28. Entonces, y desde ese momento la palabra dice, y estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía con ellos. Entonces, ¿por qué? Porque Bernabé lo empoderó. Entonces, es importante que nosotros mantengamos nuestra motivación. Tenemos que aprender, número 2, tenemos que aprender a ser nuestro propio motivador, nuestro propio alentador. Tenemos que alentarnos a nosotros mismos. ¿Recuerdas cuando David estaba rodeado por sus propios hombres que querían matarlo? Cuando estaba en la cueva. Y hubo un momento donde David tomó una mala decisión y esta gente quería matarlo, quería apedrearlo. Y la palabra dice que él se alentaba a sí mismo. Tú tienes que aprender a alentarte a ti mismo y alentarte con palabras de victoria en tu vida. Muchas veces escuchamos al desaliento y nos echamos para abajo y nos hundimos. Decimos, yo no sirvo para nada. ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? Pero tenemos que aprender a sacudir estas cosas de nuestras vidas. Tú tienes que hablar vida. Yo soy más que vencedor. Voy a vivir y no voy a morir. Este es un día que el Señor hizo y me voy a regocijar en Él. Porque el Señor es mi pastor y nada me faltará. Él cuida a sus ovejas. Él es Jehová, mi proveedor, y me bendecirá de acuerdo a sus bendiciones. Si yo estoy subiendo o bajando, voy a aprender a estar contento con lo que el Señor, porque Dios no cambia, Dios está conmigo, Él es fiel, Él se mantiene. Yo vengo a buscar la bendición de Dios. Pablo tuvo que alentarse a sí mismo en Arabia para que pudiese alentarse a sí mismo cuando estaba en prisión con Silas, donde estaba en la oscuridad, en la cárcel, para ser el alentador cuando salía de la cárcel. Y empezaron a cantar himnos y cantos, y las puertas de la prisión se abrieron. ¿Dónde aprendió Pablo a hacer eso? Eso lo aprendió, lo que vio en Hechos 16, lo aprendió cuando estaba en Arabia, porque en el desierto fue donde el Señor lo estaba procesando, ahí estaba aprendiendo su carácter. Tu carácter no es cuando fallaste. El tema es qué haces cuando fallas. ¿Te mantienes abajo? ¿Te mantienes deprimido? ¿Sueltas la toalla referente a la iglesia, a tu fe? ¿O vuelves a Jesús? Dice, Señor, te necesito, te busco a ti. Escribe una nueva canción en mi vida. Ayúdame, Señor, enséñame a perseverar. Desarrolla mi carácter, límpiame, Señor, purifícame, hazme más como tú, Señor. Ayúdame a cantar cuando no hay canción. Ayúdame a predicarme a mí mismo.
mensajes que yo me predico a mí mismo cuando no hay nadie son los mejores mensajes que predico. Solamente el Señor y yo estamos conversando. Y le digo, gracias Jesús, porque tú no has terminado conmigo. Mis mejores días están enfrente de mí. Yo escribí la confesión de nuestra iglesia Víctor cuando yo estaba totalmente deprimido en el año 2013. Y vine a la iglesia el sábado en la noche y no había ningún auto en el estacionamiento y pensé, nadie quiere venir a la iglesia, nadie quiere venir a la iglesia, nadie quiere escucharme predicar, ni siquiera tú, Señor, quieres venir. Pero el Señor me habló y me dijo, cambia lo que estás diciendo, cambia tu declaración. Y yo empecé a alentarme a mí mismo y empecé a escribir, mis mejores días están enfrente de mí. Dios no ha terminado conmigo. Yo estaba conversando con alguien que estaba batallando contra el suicidio y me preguntó, ¿cómo fue que tú superaste la depresión? ¿Cómo fue que cuando estabas en el puente para saltar decidiste que no lo ibas a hacer? ¿Cómo fue que sobrepasaste ese momento difícil? Dime, yo necesito saber cómo. Y yo le dije, va a requerir mucho trabajo. No pasa de un día a la noche, pero empieza con cambiar lo que tú dices y las voces que escuchas en tu mente. Yo estaba escuchando las voces del acusador y necesitaba escuchar la voz de Dios que me motivaba y que me alentaba. No puedes vivir una vida positiva con una boca negativa. Entonces, importante es que tienes que caminar en el valle de los huesos secos y declarar cosas nuevas, declarar vida sobre tu matrimonio. Para declarar vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús decimos, hay un ejército que se está levantando en el nombre de Jesús. Y tú tienes que declarar esto en tu vida, para que en tu vida lo veas y lo escuches en tu mente y en tu corazón antes que lo veas en la parte externa. Número 3, tienes que rodearte de gente de Dios. Y seamos el uno para el otro. Cuando Saulo se encontró con Bernabé, entonces él recibió el apoyo. Tenemos que ayudar a la gente, tenemos que empoderar a la gente. ¿Cómo sabes tú cuando tienes un buen amigo? Aquí te digo cómo. Mira, métete en problemas. Y si te metes en problemas, ahí vas a ver quién está contigo después que estás metido en problemas. Ahí se ven quiénes son tus amigos, la gente que camina contigo y te dice, estoy contigo, estoy orando por ti. No te voy a dejar, Dios no ha terminado contigo, Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Gente, es importante que tú tengas a alguien así. Para que tengas a alguien así, tienes que ser alguien así. Entonces, ¿por qué no eres tú el Bernabé que Saúl necesitaba? Donde tú le dices, yo creo que Dios tiene un plan para tu vida. Número 4, el último punto. Mantente caminando en la fe, creyendo en Dios que las cosas van a cambiar para el futuro de acuerdo a lo que Dios tiene para tu vida. Entonces, la iglesia, a través de Judea, se estaba multiplicando. Y Pablo nuevamente casi lo matan. Muchas veces quisieron matarlo. Realmente había mucha gente que odiaba a Pablo. Mi mamá me puso el nombre de Pablo, pero Dios tenía un propósito para mí. Siempre me decía. Pero la iglesia se estaba multiplicando. En el versículo 32, entonces dice, y aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Habían diferente gente que estaba viendo en el versículo 23. Y ahí había un hombre llamado Eneas. Algunos de ustedes han estado por 8 años, como la palabra dice que este hombre estaba en 8 años en cama. Algunos de ustedes han estado paralizados, están metidos en un problema legal por años y años, pero te digo que esta cosa va a cambiar en el nombre de Jesús. Jesús va a cambiar. Pablo le dijo a un hombre que había estado por 8 años, el Señor Jesús te va a sanar, toma tu lecho y anda. Y la palabra del Señor dice que se levantó y anduvo. Las cosas cambian, la atmósfera cambia cuando nosotros
llamamos en el nombre de Jesús. Y eso hizo que otra gente viniera a Jesús, porque tu testimonio es tu mensaje. Por 8 años siendo dificultades, eso va a ser un gran testimonio para tu vida. Vas a predicar en la cárcel. Entonces tú puedes decir, entonces vas a decir, yo estaba prisionero, pero ahora soy libre. En Japa había un discípulo, una discípula que se llamaba Dorcas. Ella siempre estaba ayudando a los pobres. Hay muchos héroes escondidos en la Biblia y no escuchamos muchos de sus historias, pero ellos fueron los que construyeron la iglesia primitiva. Dorcas era una de ellas. Gracias a Dios, diga, gracias a Dios por Dorcas. Ella, ¿sabías tú que esta semana pasada tuvimos una persona que ha estado con nosotros por décadas? Ella se murió y se fue a los cielos. Y yo le estaba diciendo a su hijo, tu madre tuvo un impacto fuerte sobre esta iglesia. Tenemos esta iglesia que fue construida sobre mujeres, como Don Molat, un hombre que construyó el Dream Center. Hay mucha gente que usted no conoce y no sabe, pero esta persona que murió la semana pasada, entonces ella fue una de las que construyó esta iglesia. Bueno, Dorcas era lo mismo. Entonces, cuando Pedro estaba cerca de ello, y llamaron a Pedro para que viniese y orase por alguien que necesitaba ser sanos. Dios te va a usar a ti para levantar a alguien, para traer sanidad a una persona. Dios te va a usar para que ores por alguien que está herido, alguien que está pensando que están muriendo en este momento. El Señor te va a mandar a ti para que tú ministres una mejor palabra a sus vidas. Entonces Pedro fue y le estaba mostrando todo lo que Dorcas había hecho y todo lo que había logrado. Entonces Pedro le dijo, sacó a toda la gente porque él quería preparar a la pieza y el lugar para un milagro. Entonces saca todas esas cosas que son barreras para milagros en tu vida. Yo voy a hablar una palabra de vida. Entonces, y le dijo, Tabata, levántate. Y ella abrió sus ojos. Y él la tomó y la levantó a sus pies y le dijo, tú tienes un testimonio, levántate, porque tienes un futuro. Donde no había vida, ahora hay vida. Porque Dios tiene algo nuevo para ti. Llamó a los discípulos y a la gente que estaba observando todo eso. Y le dijo, esta mujer que tú dijiste que estaba muerta, ahora vive. Y ahora ella es un testimonio. La gente vio y escuchó su testimonio y creyeron en Jesús. Entonces tú tienes un testimonio. Lo que tú estás viviendo en este momento no es permanente. Cierre sus ojos en este momento. Vamos a adorar al Señor. Y vamos a cantar esa canción del Señor que hace caminos. Y le vamos a pedir al Señor que Él cambie las cosas que hay que cambiar. A lo mejor estás decepcionado. A lo mejor estás muy desalentado. A lo mejor te sientes perdido. Te sientes con angustia. Estás tratando de saber cómo reconstruyo mi vida en este momento. Estás tratando de sobrevivir el momento. Pero Dios tiene un nuevo capítulo para tu vida. Esta no es el punto final de tu vida. Yo vengo a decirte una palabra como Pedro le dijo a Tabata, levántate. Porque es momento de que te levantes a tus pies y camines y pongas el testimonio para que la gente lo escuche. Es un ciclo que Dios está preparando para tu futuro. Entonces, aliéntate a ti mismo. Aliéntate a ti mismo con lo que Dios te revela a ti. El Espíritu de Dios dentro de ti, creyendo que hay algo mejor, que hay un futuro mejor para tu vida. Yo creo que el Señor está diciendo a los padres, ahora empieza a hablar cosas positivas sobre tus hijos, positivas referente a tu esposa, a tus nietos. Algunos de ustedes tienen que declarar algo positivo sobre tus padres. Y dile, Señor, tú no has terminado con mi padre, no has terminado con mi madre. Gracias, Señor, porque tú estás cambiando nuestro país. Escuché gente que decía ayer, yo nunca me imaginé que iba a ver lo que he visto en nuestro país ahora, esta semana.
Pero Dios está preparando cambios para este país, para tu vida, para padres que han estado orando por décadas por sus hijos, abuelos que han estado orando por años por familia, aquellos que han llorado por años. El Señor va a cambiar las cosas y va a traer un cambio para nuestras vidas. Y Dios dice, esto no es permanente. Porque hay mucha gente que está orando por ti. Hay demasiada gente que te está cubriendo. Ellos están bajándote en el canasto. Ellos están sujetando el canasto de tu vida. Están orando por ti. Dios te va a liberar. Él te está preparando para un nuevo destino. Cierre sus ojos. El Espíritu Santo está hablándole a gente en este momento. Y el Señor sabe que es un momento de esperanza. Para que tú te digas a ti mismo y te alientes a ti mismo diciéndote, voy a remover todas estas cosas que me desalientan. Si este es usted, levante su mano. Si el Señor está hablando a tu corazón en este momento, Dios te está llamando para que tú te muevas hacia adelante con un nuevo paso, creyendo lo que Dios va a hacer, de un cambio nuevo para tu futuro, para que tú digas y hables lo que es tu testimonio. Y usted diga en este momento, si usted dice, yo no estoy bien con Dios y quiero ponerme bien con Dios, si este es el momento, levanta tu mano y daslo y entrégaselo al Señor. Bueno, si tú levantaste tu mano en este momento, para cualquiera de estas cosas que hemos dicho, necesitas venir al altar. Quiero que tú vengas, levántate de tu asiento y ven adelante y vamos a cantar. Y mientras cantamos, venga al altar. Vamos a orar porque Dios va a empezar a cambiar cosas en tu vida, situaciones en tu vida, circunstancias que tú no conoces. El Señor las va a cambiar. Dios se está moviendo hacia tu futuro, para tu futuro. Está formando, está poniendo cosas juntas, está poniendo Él está construyendo. Él nunca para de trabajar. Él nunca para de trabajar. Aun cuando no vemos que Él está trabajando, no lo vemos, aunque no lo siento, Él está trabajando. Él nunca para de trabajar. Amén. Cuando no siento que está trabajando, cuando no veo que está trabajando, declaro, el Señor no para de trabajar. Él no para de trabajar. Tú nunca paras de trabajar. Nunca paras de trabajar. Mi Dios, así eres tú. Tú no paras de trabajar. Tú eres el que crea caminos, el que crea milagro, el que haces cosas nuevas. Tú eres la luz en la oscuridad. Mi Dios, eso es quien eres tú. Gloria a Dios. Hacedor de caminos, hacedor de milagros. El que mantiene sus promesas, la luz en la oscuridad, mi Dios, eso es quien tú eres. Amén. Cuando no veo que estás trabajando, cuando no siento que estás trabajando, yo sé que tú estás trabajando. Nunca dejas de trabajar. Nunca dejas de trabajar. You never stop working. He never stops. He's not finished. Even when I don't see it, you're working. He's working. Even when I don't feel it, you're working. He's changing things. You never stop working. Even when I don't see it. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. Oh, you never stop. Even when I don't feel it, you're working.
eres hacedor de camino, hacedor de milagros, el que mantiene sus promesas, la luz en la oscuridad. Mi Dios, ese eres tú. Hacedor de caminos, hacedor de milagros, el que mantiene sus promesas, la luz en la oscuridad. Mi Dios, ese eres tú. Amén. Gloria a Dios. That is who you are. 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 Oh, you're waymaker, miracle. Hacedor de caminos, hacedor de milagros, el que mantiene sus promesas, la luz en la oscuridad. Mi Dios, ese eres tú. Hacedor de caminos, hacedor de milagros, el que mantiene sus promesas, la luz en la oscuridad. Ese es mi Dios. That is who you are. 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 Jesus. That is who you are. Oh, that is who you are. Never failing, never failing. Jesus. So faithful. We set our hope on you. We set our hope on you, Lord. We set our hope on you. Ponemos nuestra fe, ponemos nuestra esperanza en ti, porque tú eres el Dios eterno, tú eres el Dios eterno. We set our hope on Nosotros ponemos nuestra esperanza en ti, ponemos nuestra esperanza en el único que es el eterno Dios. you. Are the everlasting God. You are the everlasting. We set our hope on you. We set our hope on you, Lord. We set our hope on the one who is the everlasting God. You are the everlasting God. We set Ponemos nuestra esperanza en ti. Ponemos nuestra esperanza sobre ti, Señor. Ponemos nuestra esperanza en el único que es eterno Dios. Tú eres el eterno Dios. Amén, gloria a Dios. I will remain confident in this. I will see the goodness of the Lord. I will remain confident in this. I will see your goodness of the Lord. See your goodness. I will remain confident in this. I will see the goodness of the Lord. Lord, I just Señor, pray right now for every person oramos in por this cada room. persona They've walked in here esta with you, noche. know what they've Tú sabes gone through. por qué están viviendo, Lord, I thank you that qué está pasando en su vida. sinner has Y gracias, Señor, que cada pecador tiene un futuro y que nosotros hemos sido redimidos en nuestro pasado. Te pedimos, Señor, que tú los ayudes a entender que lo que están viviendo en este momento no es permanente, que hay circunstancias que nosotros no sabemos. Yo te pido que tú trabajes a través de las circunstancias.
Trabaja en ellos, mueve las montañas a través de sus vidas. Y queremos depender realmente sobre ti. Cambio en nuestras vidas, Señor. Purifícanos, Señor. Haznos más como tú. Señor, renueva nuestra mente y nuestro corazón. Redímenos, Señor. Gracias, Señor, porque somos los redimidos y queremos decir que sí somos redimidos. Gracias, Señor, porque hoy tú nos has ayudado a entender el propósito, el poder del propósito de la vida. Tú nos has llamado para un propósito claro, para vivir con fe. Nos has llamado para ser alentadores. Diga conmigo, Jesús, me entrego a ti. Me arrepiento de mis pecados y recibo tu perdón. Te confieso como el Salvador y mi sanador. Y confío que tú estás trabajando cuando yo no veo y cuando no lo siento. Tú estás trabajando todas las cosas para bien. Algo bueno va a ocurrir en mi futuro. Estoy esperando un milagro, un rompimiento, un descubrimiento para tu gloria, un testimonio para mostrar y llevar a la gente a tu camino. Gracias, Jesús, que tú no has terminado, que mis mejores días están enfrente de mí y tengo victoria en mi vida, porque Jesús vive en mí. Amén, gloria a Dios.